dejar claro algo, y es que aquí no hay fórmulas. Yo siempre que hablo de los místicos en general, yo suelo decir, no me pregunten fórmulas porque ellos no tienen fórmulas. Lo que hay que hacer es procurar hacer la experiencia que ellos hacen, meternos en el corazón del misterio de la vida, y porque no hay otra manera. Aquí no hay fórmulas mágicas. No es 2 más 2 igual a 4, Padre, ¿cómo se hace esto? No. Hágalo metiéndose en su interior, métase en Dios y deja a Dios que entre en su vida. Creo que esa es la única fórmula, si pudiéramos hablar de esa manera. Entonces, el tema, nada te turbe, nada te espante, repito, esa letrilla muy conocida de la Santa Madre, o yo le he dado este pequeño nombrecito, nada te turbe, nada te espante, o la calma en medio de la tormenta. Vamos entonces allí. En una carta atribuida a Teresa, dirigida a su hermano Hernando, ella tenía un hermano que se llamaba Hernando, justamente muere aquí en Colombia, en Pasto, está su tumba, el 15 de septiembre de 1564, para ayudarle a vencer la melancolía que al momento padecía, le recomienda lo siguiente: rece vuestra merced esta oración, que compuesto he para cosas semejantes. Indudablemente, esos casos de los que habla la santa, que le dice a su hermano, debieron ser los propios de la santa, los que ella vivía. Sabemos también que Teresa tenía y conservaba una copia de su mano que llevaba de registro en el breviario, siempre, de uso personal para recitarla con frecuencia. Pues en el fondo es una oración en forma de avisos o de sentencias para pedir a Dios paciencia ante las adversidades, que seguramente es lo que nos ha faltado a todos en estos tiempos y en este tiempo concreto. ¿Por qué? Porque nos desesperamos a la primera de cambio. Y es ahí donde queda puesta en cuestión, en primer lugar, la experiencia de nuestra fe, de esa capacidad resiliente que tiene el ser humano para enfrentar las adversidades de la vida. Pero propiamente como creyentes, desde una experiencia profunda de fe, ahí justamente queda todo un poco en entredicho. Entonces, para pedir a Dios paciencia ante las adversidades, confianza suprema en Él, que la hemos perdido demasiado, y por eso nos desesperamos de una manera impresionante, y conformidad con su voluntad, que nos cuesta muchísimo, porque Dios no quiere otra cosa, sino que estemos bien, pero otra cosa es cómo asumimos y afrontamos lo que estamos viviendo dentro de una experiencia vital que Él a cada uno de nosotros, pero que es propio de cualquier condición humana, donde siempre nos visitará la enfermedad, la muerte, la angustia, porque es propio de la existencia humana. En ningún momento una maldición, como solemos decir, y ahora con esa situación que solemos decir que estaremos pagando, Dios porque nos estará castigando, que eso no falta aún en la mente y en el corazón de los que nos llamamos creyentes. Y eso es absolutamente un peligro a mi manera de ver. Entonces, cuando Teresa recitaba la letrilla, se sentía confortada y con nuevos ánimos y como serenada y llena de confianza. Entonces, lo que podemos hacer justamente para iniciar este compartir de este sábado y el siguiente es que vamos a recitar en nuestro corazón, no tienen que hacerlo en voz alta, en nuestro corazón vamos a hacer un primer ejercicio, y es que vamos a recitar la letrilla, pero nos la vamos a apropiar con toda el alma. Ustedes se la saben, así que la vamos a ir diciendo con el corazón, desde dentro, y seguramente en este momento en que muchos estamos viviendo alguna situación compleja que nos está desbordando, que no sabemos cómo enfrentarla, vamos a hacer propia esta oración porque es lo bello de esta oración teresiana o de los escritos teresianos en general, que a partir de la experiencia teresiana y de su propia alma nos asomamos a nuestra alma, a la de cada uno, para saber qué es lo que está pasando dentro. Y estas dos mujeres que nos van a acompañar en este camino son expertas
en interioridad, tanto Teresa de Ávila como el Inés. Entonces vamos a repetir ahí silenciosamente en el corazón. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta pequeña letrilla, poema, oración, repito, lo recitaba Teresa continuamente, sobre todo en esos momentos de adversidad, de problema, de dificultad, y dice ella que esto le traía una paz infinita a su alma. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a comentar solamente en estos 2 sábados el inicio de la letrilla. Nada te turbe, nada te espante. No vamos a comentar más de ahí. Esta letrilla teresiana ha merecido ser comentada tanto en prosa como en verso y aún cantada. Ustedes la han escuchado justamente cantada, la cantan grupos, personas de una manera muy linda, además es muy inspiradora. Ustedes que generalmente todos hacen parte de nuestras comunidades carmelitanas, yo sé que la han escuchado muchas veces, o cantada o leída. Seguidamente voy a citar justamente ese comentario más conocido y que se ajusta más directamente al poema glosado de la Santa, que sería este, que sé también lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar en este momento, repito, en actitud orante, llevándolo al corazón, lo vamos a llevar dentro, vamos a permitirle que nos toque la vida, porque de lo contrario no nos sirve para nada. Aquí no podemos estar por curiosidad, a ver qué van a decir o a ver qué va a pasar, no, sino para autoimplicarnos en ello, para permitir que esto nos afecte, que toque nuestra vida, que nos ayude en estos momentos, y con este tema particular que nos regale muchísima paz interior, que creo es lo que todos hemos perdido en general, una paz interior profunda y una confianza ilimitada en Dios, que es el único que finalmente permanece en medio de la adversidad, de la angustia, de la muerte y de la desesperación. Vamos entonces al comentario. Eleva tu pensamiento, al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande. Y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios tu tesoro, nada le falta. Id, pues, bienes del mundo. Id, dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Yo creo que si nos quedáramos solo con esto, en esta charla de este sábado, fuera suficiente. Creo que no necesitaríamos más. Si lo lleváramos al corazón, si lo asumiéramos en nuestra vida, si lo acomodáramos a las situaciones que estamos viviendo ahora mismo, yo estoy seguro que llegaría a nuestro corazón una confianza, una paz,
una calma absolutas en Dios. Creo que ahí quedaría todo desespero, toda angustia, si entráramos en esta dinámica divina de lo que Dios hace en el ser humano, descubriendo que toda la fuerza y todo lo que necesitamos, repito, no está fuera de nosotros. Nuestro mal real, si me lo permiten, y no es atrevimiento, es que somos demasiado cómodos y superficiales. Y lo queremos buscar por fuera, lo que indudablemente llevamos dentro. En esto razón tenía San Agustín. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro y yo por fuera me perdía. Donde menos buscamos a veces lo que necesitamos para superar la adversidad es dentro de nosotros. Vamos entonces a decir unas palabrejas sobre el poema que por sí mismo ya es absolutamente diciente y es contundente. Pareciera absurdo hablar de cómo mantener la calma en medio de la adversidad, o incluso pareciera anacrónico hablar del sufrimiento en una sociedad que regularmente es hedonista, es decir, una sociedad dada más al placer que a asumir las contradicciones que acompañan a toda existencia humana. Y eso bien lo sabemos todos. Como que se nos olvida que la vida, que la existencia humana es un componente de muchas realidades. Hay alegría, hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, hay realizaciones, hay logros, hay situaciones complejas, hay angustia, porque todo eso compone la existencia humana. Lo que pasa es que eso se nos olvida. Y cuando nos visitan esas contrariedades, curiosamente, todo lo que ha significado algo en la vida, algo valioso, logros, experiencias gozosas, alegres, se marchan, como que desaparecen. Entonces, viene, no sé si consciente o inconscientemente al corazón y a la mente algo es, la vida solo vale vivirla si nos va bien, si estamos felices. Y no es verdad. Estas mujeres nos van a poner a caminar con los pies en la tierra, porque ambas van a afirmar lo mismo, con una experiencia particular, repito, con 4 años de historia que las separan, pero una experiencia que las une. Y desde esa experiencia particular nos van a alentar a que nosotros hagamos lo mismo, justamente para descubrir dónde está el verdadero sentido de la vida y que el sentido no se pierde porque justamente lleguen a nuestra vida situaciones que hacen parte de ese componente, de ese compuesto humano. Una vez que nosotros aparecemos en esta tierra e incluso desde el fruto, desde el vientre materno, estamos expuestos al sufrimiento, al dolor, a la angustia, a la muerte, a todo lo que implica la existencia humana. En la medida en que consigamos convertir, voy a decir esto y creo que no es una barbaridad, en la medida en que consigamos convertir el sufrimiento en un éxito y en un logro humano y ver en la transitoriedad, todo pasa, dice la santa, en la transitoriedad de la vida, un incentivo para emprender una acción responsable con nosotros mismos, creo que habremos logrado el mayor triunfo de nuestra vida y habremos comprendido, como lo dice Teresa de Jesús, por experiencia propia, que todo es impermanente. Es decir, que todo pasa, todo, por más cruel, por más duro, por más inhumano, por más doloroso que sea, todo pasa. Y ustedes y yo sabemos que eso es absolutamente cierto. Todo es transitorio. Y que solo esa afirmación que se nos olvida, que hacen estas dos mujeres, tanto Teresa como Eti, solo puede ser eterno lo que de hecho ya lo es.
Dios. Y por eso Teresa de Jesús dirá, sin ningún pudor, frente a la adversidad de lo que nos acongoja en la vida, frente a todo lo que vivimos, todo es impermanente, todo pasa, y solo, únicamente, solamente, Dios basta. Eso resulta fácil decirlo, y nosotros lo decimos muy poéticamente, y recitamos el poema, y lo escribimos en todas partes, ¿no? Y seguramente lo llevamos también como un billetito, como hacía la Santa Madre, pero no sé qué tanto creamos en eso, que eso es absolutamente distinto. Por eso yo no admito ahí que me preguntan, padre, ¿cómo se hace eso? Denme fórmulas. Entonces no me pregunten, con todo respeto, porque no hay fórmulas. Métase en Dios, navegue en Dios, como dicen los místicos nuestros, como dice Teresa, engolfados en Dios, o como dice Isabel, navegando en Dios, y ahí está la respuesta. No hay otra. Me lo perdonan, no hay otra, a mi entender. Entonces, vamos a hablar del tema, ya les he dicho, a partir de la experiencia particular de dos mujeres extraordinarias. Necesito darles un dato, por lo menos, ¿no? De Eti, de la Santa, pues también, aunque obviamente ustedes la conocen más a Santa Teresa de Jesús, a Eti seguramente muchos de ustedes la conocen porque es una mujer en los últimos años de la que se ha hablado muchísimo por lo extraordinario de su personalidad, de su experiencia, y sin declararse realmente o sin matricularse ni en el judaísmo, ni en el cristianismo, ni en ninguna religión concreta, es una mística absoluta y consumada del talante de Teresa de Jesús. Estas dos mujeres, y por eso me parece interesante ver el poema a partir de ellas dos, repito, y sobre todo por los 4 siglos de historia que les separa, por las dos realidades, vivencias que son totalmente distintas, pero que tienen unos matices muy particulares que las unen. Y por eso tiene una palabra que decirnos hoy, ambas. Entonces, dos mujeres, dos historias, dos vidas, en 2 siglos distintos, pero un único y mismo Dios. No es el Dios del siglo XV y el Dios del siglo XXI. Dios no tiene siglos, no tiene edad, ni tiempo, ni espacio. Dios. Teresa de Ávila, sabemos bien, pero voy a dar esos datitos mínimos, repito, me perdonan los que ya lo saben, pero tengo que hacerlo para los que no lo saben y que se ubiquen, y nos ubiquemos y no hablemos así un poco al aire. Teresa de Ávila nace el 15 de marzo de 1515, el 28 de marzo de 1515, nacerá Teresa de Jesús en Ávila, España, y morirá el 4 de octubre de 1582, también en Ávila. Eti Lessing nacerá un 15 de enero de 1914 y morirá el 30 de noviembre de 1943, asesinada en los campos de concentración nazi de Auschwitz. Una mujer absolutamente joven. A ambas les toca enfrentar épocas convulsas que marcan ambos siglos. Teresa se encontrará con una España, por ejemplo, bastante desajustada, tanto a nivel político, económico y sobre todo religioso. Está el descubrimiento de América, el luteranismo en boga, hay una compleja situación económica en la España de su tiempo, en Castilla sobre todo, mucha pobreza, hay una relajación de las órdenes religiosas, la Santa Inquisición en plena persecución contra espirituales de manera especial y de manera muy especial contra mujeres. Es más o menos, grosso modo, lo que Teresa vive con otras situaciones, ¿no? De las que ella se interesa por saber, ¿sí? Es una mujer con un corazón tan amplio y allí le cabe toda la historia, podríamos decir, todos los acontecimientos caben en el corazón de Teresa, como lo dirá también Eti y Lessing en su momento, que quisiera recorrer el mundo, porque ella descubre que en ella y en su corazón cabe todo el mundo. Igual las dos mujeres tienen la misma percepción. Eti, por su parte, a Eti le toca enfrentar una de las etapas más sombrías del siglo pasado, justamente la persecución y el exterminio nazi, del que ella es
víctima, junto con otra santa nuestra, otra mujer descollante, que todos la conocemos, Edith Stein, secretaria de Husserl, judía, conversa, carmelita descalza y que con su nombre religioso la conocemos como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Curiosamente, ambas, Edith y Eti, coinciden en los campos de concentración nazi. Bueno, a nivel religioso, Teresa nace y crece en un hogar de padres piadosos, buenos, caritativos, de gran caridad, dice Teresa, y esencialmente virtuosos. Es Teresa, ella misma lo va a decir en el libro de la vida, es ella la más querida por todos sus hermanos, 12 hermanos. Y lo será más tarde también entre sus amigos y entre sus monjas. Eti nace en un hogar, en cambio, donde su padre, que es de origen judío, no vive un judaísmo rigorista, como tampoco se vive a nivel familiar, porque participan de una apertura hacia la cultura occidental, lo que en el lenguaje de entonces se entendía como judíos asimilados, judíos asimilados. Riva es la madre de Eti, es una madre de origen ruso, no es practicante e incluso Eti, su hija, se pregunta si su mamá realmente cree en Dios. Así lo manifiesta Eti en su diario cuando escribe respecto a su madre. Escribe: aunque diga en una ocasión, en el fondo sí creo en Dios. ¿Qué querrá decir en el fondo? Cuando leía esto, yo creo que tiene mucha similitud con nuestra experiencia de fe en muchos de nosotros, porque esta expresión, lo que decía arriba la mamá de Eti, y que Eti la cuestiona, es lo que muchos de nosotros solemos decir. En el fondo sí creo en Dios. Ustedes y yo preguntémonos, ¿qué quiero decir cuando digo en el fondo? ¿En cuál fondo? Porque a veces nuestra fe queda justamente en eso. Bueno, eso lo dejamos ahí. A diferencia de Teresa, Eti tampoco mantiene una relación demasiado continua y profunda con sus hermanos, que se llaman Hab y Misha. Son 2 hermanos solamente, los de Eti. Aunque a veces echa en falta un mayor acercamiento, dirá ella, y tiene con ellos muchas coincidencias en cuanto a cualidades o en cuanto a temperamento. Una lectura de los escritos de Eti nos introduce en una personalidad muy atrayente y muy rica en matices. Nos interesa centrarnos en su capacidad de interiorizar la vida, aún dentro de las mayores dificultades. Y es lo que a mí me interesa también, particularmente en este momento, por lo que estamos viviendo en ambas mujeres, que logremos esto. Repito, profundizar, interiorizar la vida, aún dentro de las mayores dificultades, como lo hace Eti. El diálogo cercano y amoroso con el Dios que busca y encuentra en su propio interior. Ella tiene un proceso de conversión muy interesante, sobre todo causado por un amigo suyo, Julius Steele, que tiene mucho que ver con la búsqueda espiritual de Eti. Busca y encuentra en su propio interior. También que descubramos esa extraordinaria capacidad de sufrimiento, su amor a la vida. Ella dirá en medio de toda esa persecución tan tremenda, dirá: la vida es bella. Y en medio de los campos de concentración, en medio de la muerte, de la angustia, la pérdida de la dignidad más tremenda que todos sabemos, ese episodio oscuro de nuestra historia, ella nunca va a dejar de decir: a pesar de todo, la vida es bella. Nosotros a la primera de cambio, seguro que ustedes y yo, si ustedes no, pues me perdonan, en este tiempo, en esos meses, seguramente que hemos pataleado más de una vez. Seguro que más de una vez hemos dicho: no vale la pena vivir, qué cosa tan horrible, qué cosa tan terrible, qué desesperación, qué angustia, y a lo mejor estamos bien, pero queremos estar mal, porque así somos los seres humanos, queremos estar mal.
Porque somos así, porque somos inconformes, porque queremos que todo nos salga bien en la vida y que no tengamos ninguna incomodidad. Y la vida, que yo sepa, por ahí no marcha. Todos lo sabemos. Estas mujeres tienen una percepción honda de la vida, preciosa, y del sentido de la vida a pesar de nada te turbe, nada te espante. Nada te turbe, nada te espante. Tiene Eti Ilesun un amor al prójimo impresionante que ya lo quisiéramos nosotros los que nos llamamos cristianos. Ella nunca se bautizó, nunca se confirmó, nunca fue a una iglesia, nunca participó en la Eucaristía, jamás. Impresionante. Un amor al prójimo que es el amor de Cristo, que bien la podemos llamar a ella cristiana. En mayúscula, cristiana, que ya lo quisiéramos nosotros también. Un amor inquebrantable al prójimo vivido hasta las últimas consecuencias. Todo esto nos hace preguntarnos a estas alturas sobre la fe de esta mujer, sobre cuál es la tradición religiosa de la que Eti es deudora y cuál es al mismo tiempo la fe que ella practica, porque ya hemos dicho es de origen judío, pero ella no practica realmente, no es cristiana, pero a raíz del conocimiento de Julius Speer, ella se acerca a la Sagrada Escritura, adora, ama la Sagrada Escritura, esa búsqueda de Dios de esa manera tan impresionante como acontece en su vida, esa referencia a Cristo, ¿no? También a textos paulinos, a los evangelios, pues nos van dando unas pautas, pero no podemos matricularla, como decía, no podemos matricularla en ninguna confesión religiosa como tal. Es innegable que siendo judía, la influencia de la tradición judía está en ella, aunque no como se pudiera pensar, y por las lecturas que le recomendaron, entonces, por las notas en sus escritos, es notoria también la influencia del cristianismo. Veo ahí una notita, Eti Ilesun no es santa. No es santa declarada por la iglesia, ni siquiera, repito, ni siquiera le podemos llamar que está inscrita como cristiana, como católica, así como nosotros bautizados, que decimos, pero ya lo quisiéramos nosotros tener el talante de esta mujer. Repito, Eti Ilesun muere en los campos de concentración, es una maravilla de ser humano, muere muy jovencita, 29 años, una experiencia deslumbrante de Dios impresionante que a todos nos descoloca, siendo nosotros creyentes como lo es ella. Impresionante. De la mano de Teresa, dos mujeres descollantes que nos dan una palabra de aliento impresionante y por eso me parecía interesante tocar este tema. Bueno, volvemos otra vez. Entonces, sin embargo, sería no solo una ilusión, repito, sino también una irrealidad pretender encuadrar a Eti dentro de los límites de alguna de estas dos religiones, ninguna de las dos. Es más, su práctica religiosa realizada en libertad queda abierta más allá de los influjos del judaísmo y más allá de los influjos del cristianismo, porque se alimenta de ambas influencias y de otras lecturas muy especiales, sobre todo de un poeta maravilloso que también habría que leer algún día en la vida, que ella lee muchísimo y le ayuda también en todo este proceso, Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke. También muy interesante y que se debería leer en algún momento. Un dato que no deja de ser interesante en las dos mujeres, y yo quiero que lo tengan ahí presente porque vale la pena, es la presencia altamente significativa de dos hombres fundamentalmente en sus vidas. Teresa siempre estuvo rodeada de hombres. Sus grandes amigos, pienso que aparte de sus monjas, Teresa era una mujer de mucha amistad, tuvo amistades muy significativas, pero tuvo grandes amigos hombres. Todos sus directores espirituales, hombres letrados, que la admiraron muchísimo y la ayudaron muchísimo. Uno que la quiso muchísimo, que ella quiso muchísimo, el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, muy importante en la vida de Teresa. Pero a mi entender, para esto que estamos diciendo, uno que para Teresa es esencial, es fundamental,
sobre todo por el talante espiritual, por lo que significa para ella, y el hombre del que vamos a hablar también, que tiene esa influencia en Eti también, sobre todo en el campo espiritual. Teresa de Jesús es Juan de la Cruz. Ella mantendrá una relación absolutamente bella y de una altura espiritual envidiable con San Juan de la Cruz. Se vieron muy pocas veces realmente. Él es el primer carmelita, hijo de la santa, que tenemos como padre del Carmelo Descalzo, y influye, mejor dicho, cuida el alma de Teresa de una manera especial, y por eso el título, el nombre, el título que ella le da a Juan de la Cruz, le va a decir, solo se lo da a él, muy padre de mi alma. Ese título no se lo da ni al padre Gracián, ni a sus confesores, ni a sus directores, solo es un título reservado para San Juan de la Cruz, muy padre de mi alma. Padre, yo quisiera decir, no sé, que entender como padre ya el que cuida a su criatura, padre como el que cuida también el alma de Teresa, o dos almas cuidándose, porque yo creo que Juan de la Cruz también podría decir de Teresa que era muy madre de su alma, como él es el padre del alma de Teresa, muy bello, y eso tiene un significado importante, creo que mucho más de lo que pudiéramos creer nosotros. Él tiene una gran influencia o le aporta muchísimo a Teresa, sobre todo en ese tiempo en el que ella es priora de la Encarnación, que ella lo lleva como confesor allí, y el monasterio realmente sufre un cambio impresionante con la asistencia espiritual del Santo Padre Juan de la Cruz, muy padre de mi alma. Y el otro, y el hombre en la vida de Eti, indudablemente, ya lo hemos dicho, Julius Spiers. Julius Spiers, con el que tiene ella una relación afectiva, sentimental, fuerte, pero sobre todo una relación espiritual que para ella va a ser absolutamente decisiva en su crecimiento espiritual, en la búsqueda de Dios y en su encuentro. Y ella le va a dar este título muy bello. Ella va a llamar a Julius Spiers partero de mi alma. Muy lindo los dos títulos, pero pensemos en esto. Juan de la Cruz es padre de mi alma, el que cuida, está cuidando el alma de Teresa. Precioso con todas las implicaciones que eso tenga, no vamos a hablar más de eso. Y Julius será partero de mi alma, el que le ayuda a dar a luz. Eso es absolutamente bello y significativo porque la introduce en todo este conocimiento del Señor, de la palabra, de la escritura, la conecta, digámoslo así, o la ayuda a entrar en esa dimensión interior, ese descubrimiento de la vida interior, que es muy bello. Julius, partero de mi alma, Juan de la Cruz, muy padre de mi alma. Dos títulos absolutamente bellos y significativos que me parecía debía comentar al hablar de estas dos mujeres extraordinarias. En lo que tiene que ver con el poema teresiano, parece casi innecesaria la presentación, pero en realidad, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros conocemos el poema? La mayoría de nosotros lo conocemos quizá por el contacto que tenemos con el carisma del Carmelo, o muchas veces nos hemos topado con él de una manera fortuita, o incluso en medio de alguna dificultad, alguien nos ha recomendado, vea, lea esta oración, pero como a todos le ponemos magia, hasta ahí llega, porque esto no es cuestión de magia. Lea esto que con eso le pasa. No, hay que entrar en la hondura del poema como iniciamos esta charla de este día. Entrar en la hondura del poema, eso es otra cosa distinta. O tantas veces lo hemos repetido sus versos en un grupo de oración, o haciendo un espacio de silencio, o repito, lo hemos escuchado cantado, ¿no? Y es muy breve porque realmente ocupa un poco espacio. Ya lo recitamos al comienzo de una manera muy bella. Entonces, siguiéndonos al texto del poema, vamos a observar, miren, que la estrofa con que Teresa comienza su composición, nada te turbe. Yo les pido que esto que estamos diciendo lo apliquemos a lo que estamos viviendo desde marzo. Esto no es para que tengan información de Teresa ni de Eti, sino para que a partir de la experiencia de estas dos mujeres extraordinarias, descubramos lo que a nosotros nos ha faltado en este tiempo y que quizás nos hemos quejado más de lo normal o más de lo debido y que hemos desperdiciado mucho tiempo buscando soluciones fuera de nosotros o que otros lo hagan por nosotros para evitarnos justamente el trabajo de ir dentro de nosotros
para encontrar todo dentro de cada uno. Por eso creo que es importante. No, esto no es simple información, y quien lo tome como simple información, repito, me perdonan, pero están perdiendo el tiempo. Si esto no toca la vida, no estamos haciendo nada. Yo soy así y así directo porque de lo contrario no hacemos nada en la vida. Los que me conocen ya saben que esto, como decía Teresa de Jesús bellamente, las ollas cuanto más se tapan, más hierven. Y cuanto más claros seamos, mucho mejor. Y mucho más en el campo de la vida espiritual, que está tan mal tratada, tan mal entendida, y la hemos reducido a una cantidad de estupideces y de sandeces que no tienen cuenta. Entonces, volvemos. Nos ceñimos al texto, a la estrofa con que Teresa comienza su composición, nada te turbe, y que le da título natural, ¿no? Y constituye una rotunda apuesta, aquí empezamos, por el equilibrio emocional de las personas. Desde el comienzo, Teresa apunta por el equilibrio emocional. Las que están ahí, que son psicólogas o psicólogos que trabajan en estos medios, ¿no? Humanistas o psiquiatría o todo esto, saben que eso es cierto. Pero que les hace falta echar mano más de Teresa de Ávila y de Etty Lessum para que enriquezca toda esa riqueza psicológica que manejan y que ellas les dan un contenido impresionantemente significativo. Bueno, un equilibrio emocional que encuentra su correspondencia o explicación en la otra, no menos rotunda, con la que concluye el poema. Solo Dios basta. Entonces, el principio y el final, sin que recitaran lo demás, ya nos da la clave. Es impresionante, ya es de por sí sanadora. Nada te turbe. Y termina, solo Dios basta. ¿Por qué nada te va a turbar? Porque solo Dios basta. Es la única razón que encuentran tanto Teresa como Etty Lessum. Ya lo vamos a ver con citas de las dos mujeres que son así absolutamente despollantes y creo que sí nos dejan un poco mal porque nos ayudan a descubrir la inmadurez religiosa que manejamos, que es apabullante. Poéticamente tiene su valor. Espiritualmente es fruto de una honda experiencia de Dios, de Teresa. Y desde el punto de vista psicológico, me perdonan las psicólogas o psicólogos que estén por ahí rondando, yo no soy psicólogo, pero lo voy a decir amparado en Teresa de Jesús y en Etty. Desde el punto de vista psicológico es expresión gozosa de la resolución de un conflicto vital, emocional y existencial sostenido durante muchos años. Repito, conflicto vital, emocional y existencial, que creo que es lo que todos manejamos. Conociendo la biografía de Teresa, el poema es la síntesis de todo un proceso sostenido de búsqueda de sentido. Ojo, búsqueda de sentido. Lo hace Teresa en su momento y lo hace Etty en su momento y en medio de los campos de concentración. Búsqueda de sentido. Al contraste experimentado entre ideal y realidad. Nosotros idealmente soñamos muchas cosas y queremos muchas cosas, pero la realidad es esta. Soñamos un mundo sin pandemias y coronavirus, pero tenemos un mundo con pandemia y coronavirus. Ideal y realidad. Y a eso ustedes unan todo lo que vivimos a nivel personal. Es un proceso que Teresa siempre siguió con la esperanza de hallar algún día la voluntad de Dios. Con estas sensaciones de sentimiento, que al encontrarla, eso aquietaría su corazón. Efectivamente sucede en Teresa y efectivamente sucede en Etty Lessum. Por una parte, Teresa buscaba que la voluntad de Dios se realizara en su vida, pero también anhelaba el sosiego y la tranquilidad interior.
mediante el ajuste equilibrado de todas las piezas de una experiencia humana. Ella va entrando en esa dinámica muy interesante, lo va haciendo Eti también de una manera impresionante para llegar siempre a esa experiencia absoluta y arrolladora de las dos mujeres. El acento religioso de la letrilla es absolutamente claro, no hay que explicarlo. Expresa, por otra parte, también la afanosa e incansable voluntad de sentido de todo lo que acontecía en su vida, en la de Teresa y en la de Eti. Y miren, para ambas mujeres fue justamente Dios quien dio respuesta a esa voluntad de sentido en sus vidas, hasta conducirlas a las dos a una inigualable experiencia mística. La experiencia vivida por Teresa de Jesús en su siglo la vivirá 4 siglos después Eti Lesu, hablando de la voluntad de sentido, que la encuentran justamente en esas situaciones vividas. Voluntad de sentido es un término que acuñó mucho Víctor Frank en una obra que justamente, una obra suya que se llama La voluntad de sentido. Cuando la quieran leer, que es de editorial Herder, Barcelona, 1988, de Víctor Frank. La voluntad de sentido. Este es el razonamiento, por ejemplo, respecto a esto, que hace Víctor Frank. Yo les pido que le pongan mucho cuidado a esto que estamos diciendo. Cada vez, decía Víctor Frank, cada vez abundan más los pacientes que adolecen de vacío existencial y sufren. Yo quiero que se pregunten eso, lo que están escuchando y que están siguiendo este curso, para que encontremos que muchas veces nuestro sufrimiento viene por aquí y que lo que estamos sufriendo y lo que nos está sucediendo es justamente que tenemos un gran vacío existencial y es lo que crea nuestro sufrimiento. Volvemos. Cada vez abundan más los pacientes que adolecen de vacío existencial y sufren. No tanto, ojo con esto, sufren no tanto de síntomas clínicamente definibles, sino más bien de una falta de contenido de vida. Miren qué maravilla, una falta de contenido de vida. Y seguro que es lo que a todos nos ha faltado en esta pandemia. Falta de contenido de vida. Teresa le encuentra todo el sentido a su vida a pesar de una existencia cargada de mucha complejidad, persecución, sufrimiento, angustia, con la Inquisición a las puertas, con todos los problemas del mundo, encuentra el sentido. Y Eti, en medio de una persecución inhumana, de esa página oscura de nuestra historia, de esos campos de concentración de inhumanidad, encuentra el sentido existencial, un contenido de vida. Nos ha faltado a nosotros y nos sigue faltando. Y por eso nos quejamos de una manera impresionante, sin encontrar el verdadero valor y sentido de lo que estamos viviendo. Y por eso es donde uno se pregunta, ¿y dónde ha quedado la fe? ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Y por qué cuando más necesitamos, más cojeamos? Más nos derrumbamos. ¿Dónde estamos? Y a veces uno pregunta, ¿dónde está Dios? Pero habría que preguntar, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Dios sabemos que está, porque solo Dios basta, está diciendo Teresa de Jesús. Todo pasa y todo es impermanente. Se trata, miren, como dice Frank, se trata de un neuroticismo específico, puede ser lo que estemos sufriendo todos, provocado por la no realización de la persona. Somos absolutamente neuróticos.
Y encontramos justamente en lo que estamos viviendo no una oportunidad para crecer, sino para lo contrario. Absolutamente neuróticos. Y dirá Víctor Frank, es, hombre, Teresa de Jesús, ahí, Teresa de Jesús escribió pues esos los libros mayores que conocemos, ¿no? Vida, autobiografía, Camino, libro pedagógico, Fundaciones, el relato de la obra que ella hace por Dios, las obras de Teresa, obras de Dios, el libro de las morales del Castillo Interior, que es un tratado precioso de antropología, es un tratado impresionante de ética, de moral, es un libro psicológico por naturaleza, es una maravilla, tiene una cantidad de obras menores. O sea, la producción literaria de Teresa es impresionante para quienes no la conozcan. Etty Hillesum tiene el diario y las cartas. Las cartas que tienen un nombrecito, El corazón pensante de los barracones. Son las cartas de Etty Hillesum y su diario. El diario de Etty Hillesum, Una vida conmocionada. Y Teresa tiene una producción literaria impresionante. Bueno, volvemos. Esto era para responder a lo que estaban preguntando. Entonces, el sentido es algo objetivo, continúa Víctor Frank, es algo objetivo y se halla cuando uno consigue, miren esto la importancia, cuando uno consigue trascenderse a uno mismo. Y en esto el místico es un experto. Teresa es una maestra inconfundible y Etty Hillesum otra maestra de la misma talla. Trascendernos a nosotros mismos, somos incapaces de trascendernos, quedamos ahí dando vueltas, enredados, contemplando cosas, teoría, lo que nos llega de allá, de aquí, de acá, el bombardeo de una cosa, de información, de lo que viene de arriba, de abajo, nos perdemos ahí, incapaces de trascender lo que estamos viviendo y lo que nos está aconteciendo a nivel personal. No tenemos la capacidad. Y es interesante con estas dos mujeres porque todo va a encontrar su sentido en la experiencia de Dios, que las lanza más allá de todo esto para iluminar esa existencia. Esto creo que es absolutamente maravilloso y por eso creo que en el campo de las ciencias humanas todavía me perdonan, repito, lo estoy viendo porque no soy psicólogo, nada de esto, pero que la psicología, la psiquiatría, estas ciencias humanas tendrían que echar mano con más seriedad de mujeres como Teresa de Jesús y Etty Hillesum y las místicas y místicos en general para entrar en esas honduras del alma, que creo que es donde están nuestros serios problemas, nuestros más reales, porque muchos de ellos son irreales e inventados por nosotros mismos. Escribe así Víctor Frank, ¿no? El sentido es algo objetivo y se halla cuando uno consigue trascenderse a sí mismo. Es esto, cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos. Ojo con esto. Elevándonos por encima de nosotros mismos y creciendo más allá de nosotros mismos. En una palabra, a través de la transformación de nosotros mismos. ¡Qué maravilla! Pregúntense ustedes y nosotros, todos, si hemos tratado de hacer esto en este tiempo de pandemia. O se nos ha ido el tiempo, repito, en quejarnos como un costalado de pollos, en vez de buscar esto y trascender lo que estamos viviendo, el dolor, la angustia, la enfermedad, la muerte, lo que esté llegando a nuestra vida. Incapaces de trascender. Y nos quedamos ahí dando vueltas como el burro a la noria, enredados en lo que estamos viviendo. El místico es un especialista en trascender y trascenderse, y encuentra ese trascendimiento en justamente aquello o aquel que lo trasciende y se llama Dios. Bueno, son las 11, esto vamos lento, yo creo que ni el próximo sábado pues vamos a terminar y no se trata de eso quedará ahí y ya lo demás, como digo, siempre es que sea una provocación para que sigamos en estas búsquedas profundas y maduras, sobre todo. Entonces,
nos vamos a un descansito, 5 minutos, se toman el tintico y en 5 minutos nos vemos nuevamente aquí para continuar con el tema. Descansen, estírense y buen provecho con el tintico y nos vemos en 5 minutos. Nos vemos en minutos.